Hola amigos de Injectronic, vamos a ver un video más de capacitación con respecto al equipo de diagnóstico CJ8K que tenemos para ustedes. Es un equipo de diagnóstico que viene a darnos una buena cobertura de vehículos, a ofrecernos una gran cantidad de funciones para que podamos masterizar nuestro taller, nuestra tarea, nuestras funciones del día a día. Y bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades de este equipo de diagnóstico, todas las funciones en resumen, de lo cual vamos a poder disfrutar o aplicar a nuestro taller. Bien, principalmente la cobertura de este equipo de diagnóstico es una cobertura principal OBD1 y OBD2, es decir, vamos a poder establecer comunicación con protocolos estandarizados y con protocolos no estandarizados. Vamos a tener en cuenta que los vehículos OBD1 pueden llegar a tener comunicación con su kit de conectores, ¿verdad? Y también vamos a poder hablar con comunicación o vamos a establecer comunicación con vehículos OBD2. Entonces, siempre existe una gran diferencia entre diagnóstico OBD1 y OBD2, ya que para el diagnóstico OBD2 es necesario un equipo de diagnóstico genérico convencional, pero para un diagnóstico OBD1 no con cualquier equipo de diagnóstico se puede lograr esta comunicación. El equipo de diagnóstico CJ8K nos incluye una serie de conectores los cuales vamos a poder implementar en ciertos vehículos. Por ejemplo, tenemos el conector de Toyota de 17 pines, el de Mazda de 17 pines, el del Tsuru de 14 terminales hasta vehículos 2004. Tenemos el de Honda de 3 terminales OBD2, tenemos BMW de 20 terminales, tenemos el de Mercedes-Benz de 38 terminales, los cuales se incluyen en la caja del CJ8K, así como el 2x2 de Volkswagen para la comunicación KWP2000 o la ISO 9141-2, y bueno, otros protocolos como el KWP1281 que utiliza Pointer, utilizan los tableros de Volkswagen. Vamos a poder llegar a todos los módulos de control, a todas las computadoras que estén disponibles en la red multiplexada de un vehículo con este equipo de diagnóstico CJ8K. Bien, entonces, una de las dudas que siempre tenemos es ¿desde cuándo a cuándo o qué coberturas podemos tener en los vehículos? Realmente con este nuevo equipo de diagnóstico CJ8K damos una cobertura hacia vehículos anteriores, sin olvidar también los vehículos más nuevos que van saliendo en los nuevos desarrollos. Entonces, con este equipo de diagnóstico tendrás una cobertura más amplia que contra otros equipos de diagnóstico que hemos conocido. Entonces ya vas a poder tener una cobertura mayor, más amplia, te podrás aceptar más vehículos en tu taller, haciendo pues un mayor ingreso de trabajo a este. Bien. Hablando de la cobertura de OBD2, bueno, sabemos que un vehículo OBD2 pudiera traer un conector de diagnóstico no estandarizado. Por ejemplo, un vehículo Honda va a tener un protocolo estandarizado, un sistema OBD2, pero un conector de 3 terminales, un conector no estandarizado. Y sin embargo, por ejemplo, un pointer va a tener un sistema OBD1, el cual el conector va a ser el famoso OBD2, que normalmente se le conoce como OBD2. Normalmente el nombre correcto del conector de diagnóstico es J1962, el cual cuenta con una forma trapezoidal de 16 terminales debajo del volante. Y en este conector vamos a establecer la comunicación con el vehículo. Dijimos, Pointer, por ejemplo, es un sistema OBD1. Chevy también va a contar con sistemas OBD1, pero el conector de diagnóstico es el J1962, el famoso OBD2. Así como muchos de los vehículos de la marca SEAT, SEAT Ibiza, SEAT Córdoba, también van a contar con sistemas OBD1, pero con el conector trapezoidal. Entonces no hay que confundirnos y hay que establecer correctamente las reglas para la comunicación. Entonces, los vehículos que cuentan con sistema OBD2 deberán de contar con los protocolos estandarizados, los cuales vamos a ver a continuación.
Entonces, los protocolos estandarizados va a ser el J1850 BPW, que utiliza normalmente Chevrolet, algunos vehículos de Chrysler, el protocolo estandarizado J1850 PWM, que es implementado por la marca Ford, el ISO 9141-2, que es el protocolo serial más estandarizado, parte del protocolo muy conocido que es el RS232, y recibe una mejora que es el KWP 2000. Ambos, el ISO 9141-2 y el KWP 2000, el diagnóstico se le conoce como línea K, o la línea de diagnóstico se le conoce como línea K. Y el protocolo CAN bus, el CAN bus de alta velocidad, que normalmente ronda sobre los 15 kilobits por segundo, también se considera como un protocolo estandarizado para los vehículos OBD2, y bueno, ahí estamos con esos protocolos estandarizados. Protocolos no estandarizados, los cuales también son compatibles con el equipo de diagnóstico CJ8K de la marca Injectronic, son el SCI, el PCI, el bus, estos anteriores de Chrysler, el KWP 1281 de Volkswagen, y el CAN de baja velocidad y el Limbus. ¿Bien? El Limbus no lo va a comunicar directamente hacia un equipo de diagnóstico, ya que nunca vamos a encontrar con un protocolo Limbus directamente en el conector de diagnóstico, pero sí lo vamos a poder interpretar mediante algún gateway o mediante algún intérprete de protocolos. Entonces, el equipo de diagnóstico CJ8K vamos a tener la cobertura de todos los protocolos estandarizados y no estandarizados, haciendo que nuestra cobertura de diagnóstico sea aún mayor. Las funciones que podamos implementar, así como los vehículos que podemos diagnosticar, van a aumentar con este equipo de diagnóstico multiprotocolo, multimarcas y multisistemas. Es decir, todas las computadoras que estén montadas sobre la red multiplexada, vamos a poder diagnosticarla sin problema, siempre y cuando cuenten con un protocolo de comunicación. Vamos a poder entrar a motor, a la transmisión, al TCM, al motor, al SM. Cuando el motor y la transmisión estén controlados por un solo módulo, se le va a conocer como PCM. Vamos a poder tener acceso al módulo de control de carrocería, que es el BCM. Vamos a poder acceder al inmovilizador, a la computadora del tablero, a la computadora de central eléctrica, luces, nivelación de luces, TPMS, monitoreo de presión de los neumáticos, dirección electroasistida, freno de estacionamiento electrónico con este equipo de diagnóstico. ¿Bien? Sin embargo, empezando desde abajo, las funciones más básicas son las que nos brinda el sistema OBD2 puro. El sistema OBD2 va a contar con 10 modos de trabajo, los cuales el equipo de diagnóstico también va a permitir el acceso. Sabiendo que existen niveles de equipos de diagnóstico, un genérico o un expandido o un profesional, un equipo de diagnóstico genérico va a trabajar con estos 10 modos. El modo 1 o el modo de la dirección número 1 es visualizar la línea de datos. De manera genérica, las líneas de datos van a poder estar ahí en modo OBD2, EOBD. Sin embargo, los parámetros vamos a ver que son muy específicos. Vamos a tener los parámetros de inspección que se le conocen como PIDs, como el sensor de temperatura, el sensor de temperatura de aire de entrada, el sensor de temperatura de anticongelante, el porcentaje del acelerador del TPS. Vamos a poder ver los ajustes de combustible a corto y a largo plazo. Vamos a ver también el sistema de lazo cerrado o lazo abierto. El sistema de combustible está en lazo abierto o en lazo cerrado. Podemos ver también el nivel del tanque de combustible, que es el FLI, para identificar si el sistema EVAP activa o no. Vamos a poder ver también el voltaje del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1, banco 2, sensor 1, sensor 2, banco 1, sensor 2, banco 2. Todos los sensores vamos a poder analizar las gráficas en voltaje. Podemos incluso graficar las señales de manera simultánea, hasta 4 señales de manera simultánea, hasta 4 señales de manera simultánea empalmada, para poder comparar el flujo del MAP, la presión del MAP, la temperatura, las RPMs y diversas condiciones que el vehículo se nos presenta. Todas estas señales las vamos a estar analizando en tiempo real en la línea de datos del modo 1 de la opción diagnóstico genérico. Y recordar también que el modo 2 de los 10 modos de diagnóstico del OBD2 es visualizar el cuadro de datos congelados, que se le conoce como freeze y frame. Resulta que cada que se genera un código de falla, va a existir una fotografía o una plantilla del código o de la línea de datos en el momento que se registró el código de falla.
Este Freeze Frame nos va a poder ayudar a saber cómo estaba el vehículo cuando se generó el código de falla, a qué temperatura iba, a qué RPMs iba, a qué velocidad del vehículo iba, qué tanto estaba presionando el pedal del acelerador. Entonces, todas estas funciones las vamos a tener montadas directamente aquí sobre el equipo de diagnóstico CJ8K. Bien. La función número 3 del modo de diagnóstico, de los 3 modos, es los códigos de falla actuales. Los códigos de falla actuales son aquellos códigos de falla que se determinaron como actuales y la computadora del motor determina que ese código de falla está generando una emisión contaminante por encima de lo permitido. La regla nos indica que el código de falla debe de ocasionar una emisión contaminante 1.5 veces arriba de los límites permitidos o establecidos para que se pueda establecer este código de falla. También hay criterios de borrado automático de códigos de falla. Se menciona que los códigos de falla deben de borrarse cada 40 ciclos de calentamiento. Entonces, cada que exista 40 ciclos de calentamiento o cada que el ventilador eléctrico enciende y se apaga 40 veces, existe un criterio de borrado de códigos de falla. Si este código de falla es perteneciente al grupo o a la familia de códigos de fallas de encendido, este criterio de borrado o de autoborrado va a ser cada 80 ciclos de calentamiento. Entonces, esas son como reglas del software o de los parámetros del sistema de inyección y del sistema OBD2. ¿Okay? Entonces, estos criterios de borrado de los códigos de falla van a estar siempre presentes en los vehículos y los códigos de falla los vamos a obtener en la opción 3 de lectura de códigos de falla. Bien. Ahora, si nosotros queremos borrar los códigos de falla, existe una función 4 que es la de borrado de códigos de falla. Sin embargo, no se acostumbren, mi recomendación es que no se acostumbren siempre a borrar los códigos de falla antes de realizar el diagnóstico o antes de realizar la reparación. Una de las condiciones o una de las costumbres que muchos de los mecánicos tenemos es que diagnosticamos, ingresamos un equipo de diagnóstico, un escáner, leemos los códigos de falla y borramos los mismos. Volvemos a encender el vehículo y posiblemente ya no nos va a encender un código de falla o ya no va a existir ese código de falla. Sin embargo, no estamos garantizando que la falla se haya solucionado por completo porque más adelante vamos a ver que van a existir condiciones para que un código de falla se pueda volver a lanzar. Es decir, tenemos que realizar una prueba de manejo, una rutina de manejo, un calentamiento, un enfriamiento, que a veces un código de falla no se va a lanzar de manera inmediata, pero la falla va a estar ahí presente. Va a pasar un día, 2 días, 3 días. Nosotros vamos a entregar con toda confianza el vehículo pensando que ya lo reparamos y 2 o 3 días después el vehículo va a volver con la misma falla. Esto porque no realizamos un diagnóstico de manera correcta. Entonces, no te aconsejo que borres códigos de falla siempre que leas códigos de falla, porque puede ser algo contraproducente. Anota los códigos de falla, repara, anota los parámetros de la línea de datos, los PIDs, verifica y checa todos los componentes físicos, revisa que los componentes relacionados con los códigos de falla funcionen correctamente. Y mi recomendación es siempre leer correctamente la descripción del código de falla. Muchas de las veces nos indica ahí que el circuito del sensor del CKP está fallando, que el circuito del sensor de temperatura tiene un corto a tierra, que el circuito del TPS tiene un corto a voltaje. Y muchas de esas veces acudimos rápidamente a cambiar el componente, a cambiar el sensor o a cambiar el actuador cuando no es la solución correcta para ese código de falla, sino que tendríamos que encintar algún cable, unir, soldar, despegar o incluso reparar un cableado que esté quemado o tostado para poder solucionar este código de falla. Entonces, mi recomendación es siempre leer los códigos de falla, leer correctamente la descripción de códigos de falla y no borrar los códigos de falla hasta que esté seguro que ya esa falla ya no está presente. El equipo de diagnóstico CJ8K nos va a dar una descripción breve de cada uno de los códigos de falla. Sin embargo, siempre debes de apoyarte de las cartas de diagnóstico, de las bases de datos que existen, de manuales originales, de manuales de taller que van a poder existir para poder solucionar códigos de falla. No reemplacen los componentes simplemente por lectura y borrado de códigos de falla. Ahora, muchas de las veces el borrado de códigos de falla también llega a ser contraproducente, ya que más adelante vamos a ver los monitores de la prueba de emisiones contaminantes que se reinician cada que nosotros borramos códigos de falla.
y para que los monitores de emisiones contaminantes vuelvan a estar listos en funcionamiento y que nos digan que el sistema funciona correctamente, puede llegar a pasar en ocasiones hasta 2 semanas para que vuelvan a estar listos para su funcionamiento. Entonces, si es el caso de que el vehículo lo tenemos que llevar a una preverificación, al borrar los códigos de falla, ya vamos a tener un problema en los monitores. Entonces, generalmente, reparen correctamente los elementos antes de borrar códigos de falla, ¿verdad? Entonces, esa es la cuarta función del sistema OBD2. El modo 5 me dice que muestra los resultados de la prueba del sensor de oxígeno. Al sensor de oxígeno del sistema OBD2 con protocolos estandarizados como el J1850BPW, el J1850PWM y el ISO 9141-2, le hace una prueba al sensor de oxígeno, los cuales mide el voltaje de cresta a cresta, cuánto tiempo dura cada cambio de mezcla rica a mezcla pobre, cuántos cambios hay de mezcla rica a mezcla pobre en 10 segundos, cuánto tiempo dura de una mezcla rica a la próxima mezcla rica y cuánto tiempo dura de la mezcla pobre a la próxima mezcla pobre. Todas estas funciones las realiza y las ejecuta para determinar que el sistema del sensor de oxígeno, así como su sistema de precalentamiento, funcione correctamente. Entonces, este modo 5 solamente es aplicable para el protocolo J1850BPW, J1850PWM y el ISO 9141-2. Y para los protocolos KWP2000 y protocolo CAN, que también son estandarizados, vamos a tener el modo 6, los cuales vamos a poder analizar los sistemas de funcionamiento en tiempo real, cómo el sistema o cómo el mismo sistema de autodiagnóstico está evaluando todos los parámetros medidos para así poder lanzar un código de falla o no. En el modo 6 tenemos ahí unos pequeños trucos de diagnóstico donde podemos inclusive detectar una falla antes de que exista el código de falla. Podemos determinar cuando un cilindro está fallando incluso sin tener un P0300. Podemos determinar cuando tenemos una fuga pequeña del sistema EVAP antes incluso de que nos muestre un error en el sistema. Entonces, el modo 6 es un modo de diagnóstico muy potente que podemos exprimir si nos concentramos en el estudio de este mismo, que pudiéramos hablar horas y horas del modo 6, sacando gráficas, tablas, valores, comparaciones, todos los parámetros de prueba y todos los parámetros de los componentes de inspección y los parámetros de prueba, que son los CIDs o los TIDs, comparándolos con tablas de medición. Tenemos que hablar de valores hexadecimales para poder comparar en una tabla. Y bueno, el sistema de diagnóstico modo 6 es un sistema muy avanzado de diagnóstico que está incluido en este equipo de diagnóstico CJ8K que los amigos de Inyectronic nos traen a nosotros y nos ponen disponibles en nuestros talleres esta potente herramienta de diagnóstico. Bien. Existen otros códigos de falla, por ejemplo, los códigos de falla pendientes. Los códigos de falla pendientes es cuando la computadora del motor, el módulo de control del motor, empieza a detectar una falla, a sospechar de algún componente, pero no está totalmente seguro de que esté fallando. Entonces, un código de falla pendiente es imposible identificarlo, que no va a encender el check engine, no va a encender la luz 1000 para indicarnos algún problema, simplemente que la computadora empieza a sospechar de ese componente, así que nosotros tendríamos que acudir a ese componente a revisarlo, a verificar que todo funcione antes de que la falla se presente. Bien, entonces los códigos de falla pendientes están ahí antes incluso de que se genere la falla tal como está. En la parte de activación de componentes conectados al sistema OBD, el sistema va a revisar, va a hacer una evaluación de los componentes que están conectados por una prueba de corriente. Entonces, aquí muchas personas creen que la prueba del modo 8 es una prueba de actuadores, donde activamos los componentes como el EVAP o la EGR o el precalentador del sensor de oxígeno. Y realmente no, realmente es una prueba que dura cerca de 5 segundos o menos y revisa que los componentes estén conectados, hace una evaluación instantánea de los componentes y las condiciones siempre tienen que ser las correctas. Hay veces donde el motor tiene que estar apagado con el switch abierto, hay otras condiciones donde el motor tiene que estar encendido. Entonces, hay condiciones donde también la temperatura influye bastante para la prueba de este resultado y realmente no nos arroja un resultado específico como tal, solamente ejecuta una prueba y si en esta prueba sale incorrecta o algún problema, nos va a lanzar de manera más rápida
un código de falla más efectivo. Bien. Entonces, este modo 8 está ahí también en los 10 modos del sistema OBD2 que están integrados en el CJ8K. Bien. La novena función, la función 09, es la solicitud de la información del vehículo. Aquí con la información del vehículo vamos a poder obtener también con este equipo de diagnóstico el número VIN que está registrado en la computadora del motor. El número VIN, recuerden que es el número de identificación del vehículo que consta de 17 caracteres. Normalmente puede estar pegado en la parte del parabrisas, en la parte inferior del parabrisas del lado del chofer. También puede estar en el lado o atornillado con remaches o remachado en la parte del tablero. Puede estar también una etiqueta en el lienzo B del vehículo, de la carrocería, ahí donde cierra la puerta, donde está la chapa de la puerta. Entre otros lugares vamos a tener este código VIN. Bueno, el código VIN debe de estar registrado también en la computadora del motor para estar relacionada a la computadora con el vehículo. Con estos equipos de diagnóstico vas a poder dar lectura al VIN. Vas a poder también dar lectura al ID de la calibración o la calibración o el número de software que está grabado en el módulo de control del motor. Si tú quieres hacer una reprogramación, un reflasheo o una actualización de software, es importante conocer qué calibración tiene el vehículo y qué calibración le vas a poner. Para esta información se obtiene también fácilmente con el modo 9 de diagnóstico BD2, con este equipo de diagnóstico CJ8K. Y por último, el modo 10, ¿verdad? De la función número 10 de los OBD2 es los códigos de falla permanentes. Los códigos de falla permanentes están en la memoria de códigos de falla permanentes del módulo de control del motor, y los códigos de falla permanentes no podrán ser borrados de ninguna forma con ningún equipo de diagnóstico. Se ha mencionado que al desconectar la batería se pueden llegar a borrar los códigos de falla permanentes, pero si la computadora determina un código de falla permanente, no lo va a borrar hasta que el elemento funcione correctamente. Una vez que el elemento funcione correctamente, la misma computadora, por medio de sus criterios de autoborrado, de calentamiento, de ciclos de calentamiento, va a borrar este código de falla permanente. De otra forma, no hay opción de borrar estos códigos de falla. Hemos visto que muchas personas mencionan de que no se puede borrar un código de falla. Una vez que evaluamos el parámetro y vemos que el código de falla está en la memoria de permanentes, bueno, entonces hay que tener en cuenta de que ese código de falla no se va a borrar, porque los códigos de falla permanentes solamente los borra la computadora del motor con sus criterios de autoborrado. Bien. Entonces, hablando de los códigos de falla, se basan en una estandarización. Esta estandarización de códigos de falla es la J2012, establecida por la SAE. Entonces, es una estandarización que muchos ya conocen. El primer parámetro de los códigos de falla estandarizados, un código de falla estandarizado consta de 5 caracteres. El primer carácter debe de ser, puede ser una B para un código de falla relacionado al chasis, una B para carrocería, C para chasis, P para powertrain, todo lo que es el control del motor, y U para módulos o códigos de falla de comunicación o módulos de red. Bien. Generalmente los códigos genéricos van a estar en la parte P, así que la mayoría va a ser un P0301, P0302, P0430, P0435, P0179, P0604. Entonces, estos códigos de falla cuentan con una estandarización. El segundo dígito nos menciona que si es 0 o es un código 2, o es un 0 o es un 2, son códigos de falla genéricos. Es decir, los códigos de falla van a existir en todos los vehículos porque normalmente la mayoría de vehículos cuentan con ese sistema. Sabemos que la mayoría de sistemas cuentan con sensor de temperatura de anticongelante del motor, así que cuando falle ese elemento va a arrojar un código de falla P0 o un P2. ¿Okay? Entonces, si es un P0179, hace referencia a que la mezcla de medida en el tubo de escape es muy rica y bueno, la mayoría de vehículos va a contar con sensores de oxígeno, así que es un código genérico. Si estamos hablando de algún sistema que es exclusivo y único de la marca y de ese vehículo, entonces vamos a contar con códigos de falla específicos, los cuales van a ser código 1 y código 3. Entonces puede ser un P1 o un P3. Entonces, si es un P1235, entonces estamos hablando de que posiblemente un sistema de Honda, por ejemplo, el sistema VTEC de Honda está fallando. Y sabemos que
no todos los sistemas o no todos los vehículos o no todas las marcas cuentan con VTEC, así que este es un código de falla específico de ese fabricante, de ese vehículo. ¿Bien? El tercer código nos muestra la familia o grupo donde está el problema. Entonces, los grupos son, número 1, para la medición de mezcla aire-combustible, número 2, para todo lo relacionado al suministro de combustible, número 3, para todo lo relacionado al sistema de encendido, todo lo que tenga que ver con las chispas o bobinas, número 4, para el control de emisiones, todo lo que tenga que ver con el EVAP, con la EGR, con los catalizadores, con el sistema de inyección de aire secundario, van a estar en el grupo 4. 5, para el control de velocidad del motor y del vehículo, todo lo que es la válvula jack, la marcha mínima, el cuerpo de aceleración va a estar en el grupo 5. 6, para los puertos de salida de la computadora, es decir, el módulo de control se está autoevaluando y ella misma va a saber si la computadora falla o no. Entonces, los códigos 6 van a ser referentes a circuitos internos de la computadora. 7, 8 y 9 van a corresponder a códigos de falla de la transmisión. Entonces, ahí vamos a encontrar códigos de falla de solenoides, la turbina, el convertidor de par, el solenoide 1, el sensor de velocidad de entrada, el sensor de velocidad de salida. Vamos a estar relacionados con el 7, el 8 y el 9. Bien, esto estandarizado con la J2012, que es una estandarización de SAE. Sin embargo, los códigos genéricos van a estar en el equipo CJ8K, pero también vamos a poder contar con unos equipos de diagnóstico, con una función de equipos de diagnóstico originales. Es decir, vamos a poder dar lectura a códigos de falla originales o específicos de cada una de las marcas. Volkswagen se ha caracterizado por tener códigos de falla que son códigos de falla originales, que no se encuentran en la estructura P0301 o P0179. Simplemente son 5 dígitos que tienen datos aleatorios numéricos. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen 2 códigos de falla de Volkswagen, que es el 06255 y el 06725. Estos códigos de falla son todavía más específicos, tienen un nivel de acercamiento a la falla todavía más especial. Yo personalmente recomendaría la lectura de estos códigos de falla, aunque también hemos caído en la rapidez de la lectura de un código de falla genérico para sacar un problema de forma rápida. Pero si tenemos un problema que no encontramos, el CJ8K nos va a dar la posibilidad de dar lectura a los códigos de falla originales, los cuales cuentan con la estructura original de cada una de las marcas. En la marca Peugeot, por ejemplo, también tenemos los códigos de falla DF. Por ejemplo, tenemos el DF043, que es el circuito del inyector número 4, y tenemos el código DF198, que es un código de falla del pedal del acelerador. El APP2 tiene una falla. Entonces, estos códigos de falla de Peugeot no están estandarizados bajo la J2012, pero la estandarización de ellos mismos hacen que la descripción y el código de falla identifique de una forma óptima el código de falla o dónde está el problema. Entonces, este tipo de códigos de falla nos va a entregar el diagnóstico con el equipo de diagnóstico CJ8K y bueno, nuestro diagnóstico va a ser más certero y más específico al problema que estamos buscando. Toyota, por ejemplo, también hemos visto algunos códigos de falla que están basados en la estandarización J2012, pero cuentan con un sufijo o un número adicional. Por ejemplo, tenemos ahí el P0340-18. Entonces, sabemos que el P0340 es un código de falla del sensor del árbol de levas, pero el -18 nos está indicando que la línea de señal está con corto a tierra, por ejemplo. Entonces, este sufijo, el -18, son todas las posibilidades que pueden existir de que falle ese componente y ahí nos está diciendo una forma más específica de cómo está fallando ese componente. Entonces, es muy importante dar lectura al código de falla, ya sea genérico, específico o específico del fabricante. Bien, los específicos originales o de fabricante, los OEM, los códigos de falla son más certeros, nos va a dar un diagnóstico más preciso para conocer dónde está ubicada la falla, dónde está la avería, dónde está el problema que estamos buscando. La lectura muchas veces de estos códigos de falla van a dar soluciones a problemas que han pasado por talleres y talleres y talleres, y la lectura de esos códigos de falla nos van a solucionar de una manera óptima y rápida si los interpretamos de manera correcta. Bien. Siempre es importante mencionar que las estandarizaciones como la J2012, así como los fabricantes,
los códigos de falla tienen su definición en inglés. A la hora de hacer la traducción del inglés al español, siempre existe alguna mala interpretación de palabras, algún error. Entonces es importante leer correctamente, interpretar correctamente, y si pueden tener sus equipos de diagnóstico, yo siempre les recomiendo tener sus equipos de diagnóstico tanto en inglés y en español para que ustedes puedan ver los parámetros de una y de otra forma y así puedan comparar. Así que hay parámetros que pueden ser en español escritos totalmente en inglés, como el crankshaft, siempre lo vamos a tener como crankshaft o como cigüeñal, ya sea inglés o español, pero sí hay pequeñas palabras que pudieran llegar a traducirse o interpretarse mal por los intérpretes o por los traductores. Entonces, es importante siempre trabajar con el conocimiento de esos valores, ¿verdad? Siempre guíate con la traducción lo más correcto posible. Si puedes leer el código de falla en inglés, léelo en inglés, luego léelo en español y saca tus propias conclusiones, ¿verdad? Para sacar el diagnóstico correcto de estos códigos de falla, ¿bien? Entonces, estamos hablando de los códigos de falla que puede leer el equipo de diagnóstico CJ8K de la marca Injectronic, que son los genéricos, los específicos y los originales. Tiene la capacidad de leer todos los códigos de falla almacenados tanto en la memoria de los activos, los permanentes y los pendientes, ¿bien? O sea que todos los códigos de falla nos van a borrar. Ok, ahora vamos a tener en cuenta que un equipo de diagnóstico en estos años es necesario que acceda a todos los módulos de control y a todos los sistemas que se están haciendo de moda. Por ejemplo, sistemas de cuerpo de aceleración electrónica es compatible totalmente el CJ8K. Sistemas de control de TPMS es totalmente compatible, así como sistemas de control de freno de estacionamiento electrónico, que es el EPB, asistencia en la dirección electroasistida, así como cajas de fusibles, diagnóstico en cajas inteligentes, el BSI, el TIPM o el IPDM. La compatibilidad también con regeneración de filtros de partículas diésel, ahora con la implementación de nuevos vehículos en flotillas de vehículos de diésel ligero, es importante que también el equipo de diagnóstico sea compatible con estos vehículos, los cuales sí son compatibles. Diésel ligero está totalmente soportado con el CJ8K en caso de que quieras diagnosticar un Jetta Diesel, un Bora Diesel, una Peugeot Partner, una Peugeot Rifter, por ejemplo. Vamos a poder hacer funciones o ejecutar funciones en diésel ligero, así como una Crafter, por ejemplo. Vaya, todo lo que es diésel ligero 12 volt va a ser compatible para diagnóstico con este equipo de diagnóstico muy potente que nos traen los amigos de Injectronic. Muy bien. Funciones como reset de servicio del control del aceite, que es el sistema OIL, el Oil Indicator Life, donde nos indica el contador de vida útil del aceite en el tablero. También es necesario regenerarlo o resetearlo cada que nosotros cambiamos el aceite. Los invito por ahí a ver el video también de funciones de servicio con este equipo de diagnóstico, donde vamos a conocer más a detalle cómo se basan estas funciones o estos contadores. Y así como el sistema inmovilizador. Sabemos que el equipo de diagnóstico CJ8K no es un equipo de diagnóstico para cerrajeros, no es un equipo de diagnóstico totalmente para cerrajería, sin embargo, sí cuenta con muchas funciones buenas para empezar este ámbito. Si quieres empezar a hacer algunas programaciones, si quieres empezar a ver algunas funciones de inmovilizador, si funciona la antena o no, si la llave está insertada o no, vas a poder utilizar este equipo de diagnóstico para realizar estas funciones. Incluso hay algunas llaves que ya se van a empezar a programar sin PIN code, sin códigos de seguridad con estos equipos de diagnóstico, pero no es un equipo dedicado totalmente a la cerrajería, pero sí, seguramente te va a sacar de algún apuro este equipo de diagnóstico CJ8K con respecto al inmovilizador. Pero eso sí, el diagnóstico en movilizadores, ya sea que estés hablando del SKIM, del PATS, del NATS de Nissan, por ejemplo, de los Smart Case, del NBIS, todos los sistemas inmovilizadores, los módulos de control que estén montados en la red multiplexada van a poder ser diagnosticables por el equipo de diagnóstico CJ8K. Posiblemente no todos puedan ser configurables o programables, así que, pero sí vas a poder realizar un diagnóstico correcto, verificar la línea de datos, ejecutar alguna prueba activa, ejecutar alguna función especial o alguna función de servicio, sin problemas lo vas a poder realizar con este equipo de diagnóstico. ¿Bien? ¿Cómo se logra a cabo la comunicación? Si nosotros queremos diagnosticar la razón por la cual un check engine está encendido,
actualmente tendremos que entrar a la computadora del tablero. La computadora del tablero va a tener una comunicación con la computadora del motor por su red multiplexada. Normalmente esta red multiplexada, en este caso, en este ejemplo, estoy utilizando yo el protocolo CAN bus de alta velocidad en sus dos cables, el CAN H y el CAN L. El CAN H y el CAN L llegan al conector de diagnóstico por el pin 6 y por el 14 del conector J1962. Entonces, el escáner se comunica al conector de diagnóstico, se comunica a la computadora de motor y de ahí pasa al tablero, por ejemplo. La señal de un sensor de temperatura es una señal eléctrica la cual toma la computadora del motor. La computadora del motor cambia la señal eléctrica a unos valores de su protocolo CAN bus y marca entonces la temperatura en el tablero. También, si ese CAN bus está montado el IPDM o la caja de fusibles electrónica, la caja de fusibles electrónica ahora va a activar los ventiladores eléctricos. Entonces, ya normalmente antes las computadoras de motor controlaban el relevador de los ventiladores. En muchos sistemas ya no. En muchos ventiladores el módulo de control del motor solamente habla CAN bus, la caja de fusibles del TIPM o el IPDM activan al ventilador. Las cajas de fusibles también pueden llegar a controlar ya bombas de combustible y solenoides de cambios en la transmisión. Entonces, las cajas de fusibles, si se llegan a dañar o si llegas a tener algún problema, no es tan fácil llegar y reemplazarlas. Vamos a ver cuándo sí, vamos a ver cuándo no. Por ejemplo, un CKP o un CMP, cuando detecta variación de giros del cigüeñal, la computadora del motor va a detectar esa señal y le va a indicar por medio del protocolo a la caja de fusibles que encienda la bomba de combustible. Sabíamos también que antes la bomba de combustible se activaba directamente por el módulo de control del motor. En muchos de los sistemas más nuevos ya no va a ser así. La activación de la bomba de combustible va a ser directamente por la caja de fusibles y no por una computadora de motor. ¿Okay? En caso de que nosotros tengamos un problema con una caja de fusibles, en caso de que tengamos una caja de fusibles dañada por algún problema de bomba de combustible, algún cortocircuito, algún cable o algún corto que hicieron y se dañó el transistor interno o el relay de estado sólido o una parte de un fusible, si nosotros reemplazamos la caja de fusibles por una que sea exactamente igual, si vamos a un huesario, a un yonque, reemplazamos la caja de fusibles, aún así tenga los mismos números de parte, aún así tenga la misma forma y aún así tenga la misma cantidad de fusibles y relevadores, si nosotros instalamos esa caja de fusibles, lo único que vamos a lograr es que el vehículo se inmovilice, es decir, que se prenda el testigo del candadito o la llavecita en el tablero. Este significado del inmovilizador va a ocasionar que un técnico inexperto acuda con un cerrajero. El cerrajero quiera programarle una llave, pero no va a tener ningún resultado, ya que el inmovilizador no está relacionado a este sistema. El inmovilizador va a estar comunicándose con el BCM, pero no le está impidiendo el encendido por inmovilizador, sino porque tiene un componente en su red que no corresponde. Entonces, la solución a este problema sería programar la caja de fusibles IPDM en el sistema de la red multiplexada. Una de las cosas que sí podemos hacer, por ejemplo, con el equipo de diagnóstico CJ8K es, por ejemplo, en vehículos como Chrysler con TIPM, reemplazar el código BIN actual para que encienda este vehículo reemplazando esta caja de fusibles. Entonces, una vez que hayamos configurado correctamente el BIN de la caja de fusibles reemplazada, vamos a poder encender el vehículo sin problemas de cerrajería o de programación de la llave. ¿Bien? Entonces, es una de las cosas que probablemente muchos llegan a tener. En caso de que un vehículo se inmovilice, siempre pensamos que es la llave, cuando un vehículo inmovilizado puede estar inmovilizado por muchos otros sistemas, porque se cambió el kilometraje, porque se cambió el tablero, porque se desconectó un elemento de la red multiplexada, porque se reemplazó un elemento sin programar o sin adaptar o sin inicializar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de una programación y cuál es el objetivo de una inicialización. Entonces, el equipo de diagnóstico CJ8K va a poder hacer la inicialización de los módulos, cambios de parámetros para poder encender y, como les dije, uno que otra función de inmovilizador para poder programar llaves sin problemas. Cuando ustedes estén diagnosticando un sistema de control electrónico, es importante ejecutar pruebas activas y visualizar la línea de datos.
A nosotros cuando ejecutamos pruebas activas podemos activar un elemento, determinamos las alimentaciones al módulo de control, verificamos el driver de salida de un sistema de control, las líneas y el cableado, revisamos también relevadores y fusible y verificamos que el elemento que estamos probando funciona correctamente, en este caso un motor de ventilador. Si nosotros verificamos la línea de datos, vamos a verificar que los elementos están trabajando correctamente. Entonces descartamos alimentaciones al módulo, también las líneas del cableado, los sensores que están relacionados con el elemento que está fallando, así como los circuitos acondicionadores. Por ejemplo, es posible que una computadora esté dañada, tengamos que repararla. Bueno, también nos sirve nosotros como reparadores de computadoras o como autotrónicos un equipo de diagnóstico que pueda hacer pruebas activas y línea de datos para revisar que realmente esa información se está introduciendo de manera correcta al módulo de control. Para nosotros acceder a una línea de datos en un equipo de diagnóstico como este, tenemos las dos opciones, el modo genérico, que todos los equipos de diagnóstico genéricos van a tener, y tenemos la línea de datos expandida o profesional, que también nos muestra este equipo de diagnóstico. En nuestra pantalla de inicio vamos a acceder a OBD2 o EOBD, que es el protocolo europeo. Vamos a seleccionar protocolo manual o protocolo automático para que el mismo equipo de diagnóstico seleccione el protocolo que tiene el sistema. Entraremos a motor, en este caso en el ejemplo vamos a buscar un sistema de temperatura de motor. Me va a dar las opciones de leer, borrar códigos de falla, línea de datos, verificar los monitores de anticontaminante y el cuadro de datos congelado. Entonces, una vez que entremos a la línea de datos, nos va a desplegar el parámetro de información. Ahora, si nosotros accedemos por marca, si nos vamos a América, a Asia, accedemos a Chevrolet, a Chrysler, a Volkswagen, a Nissan, a Toyota, ya sea que autodetectemos BIN o seleccionamos el vehículo de manera manual. Entonces, seleccionamos el sistema o hacemos un autoscan. Hemos visto que en autoscan puede tardar un poco porque diagnostica realmente todas las computadoras. Hay vehículos donde vamos a encontrar hasta 30, 40, 50 computadoras conectadas en la red multiplexada y a todas les vamos a tener que hacer un diagnóstico. Entonces, ya sea que accedas al sistema de manera manual o automática, te va a mostrar todas las computadoras, transmisión, motor, carrocería, inmovilizador, ABS, tablero, airbag, entre otras. Entonces, aquí ya tú vas a poder acceder a la computadora del motor y vamos a poder ver todas las funciones extras que tenemos. Por ejemplo, la línea extendida, las pruebas activas y las funciones especiales que no cualquier equipo de diagnóstico tiene y un equipo de diagnóstico genérico pues no la va a tener. Bien, este equipo de diagnóstico sí va a contar con estas funciones. Una vez que hayamos accedido a la línea de datos extendida o expandida, vamos a ver qué diferencias existen. Por ejemplo, una línea de datos genérica nos va a dar los valores establecidos, los valores estandarizados, pero una línea de datos expandida, por ejemplo, en este ejemplo tenemos la presión del múltiple que está midiendo 43 kilopascales, pero en la línea de datos expandida tenemos ahora el voltaje que está en el MAP. Entonces nosotros estamos viendo el parámetro que lee la computadora en la genérica, pero en la expandida tenemos el parámetro que lee la computadora y el voltaje además. Entonces, en una línea de datos expandida nos ahorra el utilizar el multímetro y conectarle ahí los multímetros para hacerle pruebas físicas, ya que estas pruebas físicas se están realizando en tiempo real por el equipo de diagnóstico. Bien. En caso de verificar la temperatura del refrigerante, por ejemplo, en una línea de datos genérica tenemos solamente grados centígrados o grados Fahrenheit, dependiendo cómo tengamos configurado nuestro equipo de diagnóstico. Pero en una línea de datos expandida vamos a tener los parámetros en grados Fahrenheit o Celsius y aparte vamos a verificar el voltaje de caída que existe en el sensor de temperatura, en el ST o en el THW o en el sensor de temperatura que estemos probando. Bien. Entonces, es diferente una línea de datos genérica contra una línea de datos expandida por lo mismo. Las características y el contenido que tiene la línea de datos es diferente. Actualmente, la línea de datos más grande que conocemos, o el vehículo o la marca de vehículo que tiene la línea más grande es la marca Ford. Ford cuenta con una marca que tiene una línea de datos expandida de 200 parámetros que en ocasiones se llega a generar tediosa porque es tan grande que no encontramos el parámetro que buscamos. Entonces, el equipo de diagnóstico CJ8K podemos seleccionar solamente aquellos parámetros que necesitamos para descartar todos aquellos parámetros que no necesitamos y hacer una línea de datos corta, pero de los parámetros importantes que existen. El vehículo o la marca número 2 es Volkswagen, ya que esta línea de datos de Volkswagen también es muy grande,
pero esta línea de datos se va a visualizar por bloques de valores. También el equipo de diagnóstico CJ8K va a tener la capacidad de acceder a esta línea de datos de Volkswagen por bloques de valores. Bien, entonces siempre tengan en cuenta acceder a una línea de datos, tanto a la genérica como a la expandida, y comparar los valores para ver cuál nos arroja más la información que estamos buscando. La línea de datos no solamente va a estar en la computadora del motor. Por ejemplo, vamos a poder también acceder a la línea de datos de la carrocería. Vamos a ver si el motor de limpiaparabrisas está apagado o está encendido, si las luces bajas están encendidas o apagadas. Si nosotros vemos que las luces bajas en la línea de datos dicen on, pero físicamente los focos no están encendidos, entonces sabemos que la computadora está mandando el parámetro o el comando de que se enciendan las luces, pero no se están encendiendo por alguna razón, ya sea el cableado o los focos. Entonces yo tendría que complementar mi diagnóstico con una prueba activa para que pueda determinar si realmente el foco es el que está fallando o el cableado. Si nosotros ejecutamos una línea de datos expandida en una computadora del ABS, podemos ver la velocidad de cada una de las ruedas. Si generamos la velocidad de la rueda trasera izquierda o delantera izquierda y vemos que la velocidad es muy similar, entonces sabemos que los sensores WSS o los Wheel Speed Sensor funcionan correctamente. Pero si nosotros estamos haciendo una lectura de línea de datos en el ABS con el vehículo andando y vemos que una rueda dice 0 kilómetros por hora, sabiendo nosotros mismos que está girando, entonces podemos determinar que ese sensor tiene una falla o está presentando una falla. Entonces tendría que ser reemplazado, limpiado o verificar que esté conectado correctamente y que las líneas del cableado estén llegando desde el sensor hacia el módulo de control del ABS. Entonces esto lo vamos a ver también en la línea de datos de la computadora del ABS. No vamos a entrar a la computadora del tablero o a la computadora del motor, ya que esta información es relevante para la computadora del ABS. En caso de acceder a un inmovilizador, en caso de tener un vehículo inmovilizado, accedemos al diagnóstico del INMO y verificamos si existe una llave insertada o no. Si en la línea de datos dice llave insertada y menciona que no está insertada ninguna llave, a pesar de que nosotros estamos viendo la llave insertada en el switch, entonces posiblemente el transponder no funciona o la antena del inmovilizador está desconectada o tiene falla. Entonces es lógico que cuando ingresamos la llave al switch y coloquemos el switch en posición de on, se detecta una llave insertada. Podemos verificar el número máximo de llaves que puedan ser almacenadas o grabadas en esa computadora y también podemos saber el número de llaves que han sido grabadas. Por ejemplo, podemos ver que tenemos en la memoria 2 llaves. Si nosotros solamente tenemos una sola llave física y en la computadora en la computadora del INMO nos dice que tiene 2 o 3 llaves almacenadas, bueno, hay que ver cuáles son esas otras 2 llaves que están perdidas en algún momento. Bien, eso podemos ver sin problemas en la línea de datos expandidas de la computadora del INMO. También podemos ver la computadora del TPMS, por ejemplo, podemos ver la presión de los neumáticos, podemos ver qué ID está registrado en qué posición, podemos ver qué temperatura está dentro de una de las ruedas del sistema y podemos ver también la batería dentro del sensor, si está con poca vida útil o con mucha vida útil. También un equipo de diagnóstico como el CJ8K nos va a diagnosticar desde la línea de datos expandida en la computadora del TPMS. Bien, para este elemento es necesario complementar la visualización de la línea de datos con una prueba activa. Entonces, ¿qué ventajas me va a generar una prueba activa o cómo la voy a lograr? Para realizar una prueba activa con un equipo de diagnóstico genérico y con un equipo de diagnóstico expandido vamos a realizar lo siguiente. Con la pantalla principal del equipo de diagnóstico genérico, nos vamos a protocolo manual automático e ingresamos a la computadora que queremos trabajar. Pero les voy a platicar algo. Un equipo de diagnóstico genérico no puede realizar una prueba activa. Las pruebas activas no están disponibles para equipos de diagnóstico genéricos o de nivel básico. Las pruebas activas son única y exclusivamente para equipos de diagnóstico profesionales que soportan esta condición, que son equipos de diagnóstico bidireccionales o funciones bidireccionales. En este caso, una vez que accedamos a la computadora o al módulo de control que queremos realizar las pruebas activas, tendremos que identificar esa función, línea de datos expandida, pruebas activas y funciones especiales. Nos vamos a pruebas activas y ahí es donde vamos a tener este parámetro. Bien, en las pruebas activas vamos a poder activar ventiladores, activar luces, activar claxon, activar desempañadores, activar limpiabrisas, activar motores relevadores del EVAP, relevadores de la EGR, vamos a poder activar la bomba de combustible, apagar la bomba de combustible, vamos a poder hacer corte de cilindros, entre un sinfín de posibilidades
que cada uno de los módulos de control nos permiten. Por ejemplo, solamente como ejemplo, utilizando un sistema de variable camshaft teaming, un sistema BCT en un sistema con este sistema que tiene o que cuenta con sistemas de árboles de levas con apertura variable de las válvulas. Si nosotros tenemos un sistema funcionando correctamente y generamos una prueba activa donde hacemos que el árbol de escape adelante algunos grados, tenemos que ejecutar una prueba activa y de esa misma forma visualizar en la línea de datos que de manera simultánea te la muestra qué grados avanzó. Entonces, es lógico pensar que si nosotros en la prueba activa avanzamos el engrane del variable camshaft teaming 5 grados, el sensor que está midiendo ese árbol de levas nos indica que tenga un avance de 5 grados. Si nosotros vemos que el valor comandado es de 10 grados, pero la respuesta no existe o la respuesta es menor a lo esperado, es posible que ese solenoide no esté funcionando o que el engrane esté atascado o que la señal no se esté midiendo o incluso que el sensor no esté trabajando de manera correcta. Entonces, es muy importante ejecutar estas pruebas y visualizar la línea de datos. Así como estamos trabajando con esta imagen de un sistema de variable valve teaming, lo podemos ejecutar para un control de bomba de combustible, lo podemos ejecutar para un control de claxon, lo podemos ejecutar para un sistema de luces, de iluminación, de luces altas, luces bajas. A lo que te dediques en un vehículo, vas a poder realizar una prueba activa para probar un componente. Por ejemplo, rápido, si tenemos un vehículo que no acciona el claxon, rápidamente podemos irnos a la línea de datos y presionar el botón central del volante. Si al presionar el botón central del volante en la línea de datos no nos indica que esté presionado el botón, entonces el problema está en el botón. Podemos complementar la prueba, nos vamos a una prueba activa, activamos el claxon y si suena el claxon podemos confirmar que realmente el problema está entre el botón central y el cableado hacia la computadora de carrocería. Pero si no activa el claxon y nosotros nos vamos a la línea de datos, presionamos el botón central del volante, sí se detecta en la línea de datos que está presionado, pero sigue sin sonar y a la hora de ejecutar una prueba activa, entonces vamos a tener que revisar desde la computadora el cableado hacia el claxon. Es lo mismo para todos los sistemas. Todos tienen un sensor y todos tienen un actuador. Para la prueba de sensores vamos a tener la línea de datos, ya sea genérica o expandida, y para la parte de actuadores tenemos la prueba activa. Entonces, siempre tenemos que configurar o contemplar estos dos elementos que son una parte de la otra y se ayudan entre sí o como complementos. ¿Bien? Entonces, todo esto que acabamos de mencionar lo podemos hacer sin problemas con un equipo de diagnóstico como es el CJ8K, que los amigos de Injectronic nos traen hasta nosotros para poder tener todas estas funciones en nuestros talleres y poder así profesionalizar nuestro trabajo. ¿Bien? Entonces, esto es solamente un resumen de las funciones, solamente las generalidades de este equipo de diagnóstico, las cosas que podemos encontrar. Si están más interesados en más información, bueno, continúen viendo nuestros videos, pidan información y cualquier cosa estamos aquí para servirles a sus órdenes. Mi nombre es Cristian Rodríguez y nos vemos entonces en otro video por parte de Injectronic. Muchas gracias.